Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo del podcast que estamos creando, habilitando el día de hoy. Va a llamar Tirando Piezas. En este espacio vamos a compartir con personas del mundo del ajedrez, maestros, árbitros, organizadores, ¿por qué no también presidentes de federaciones o presidentes de clubes en algún momento? Y para este primer episodio que tenía que ser especial y que sería genial, y era genial, o es genial que podamos compartirlo con alguien muy conocido acá en el Perú y también un buen amigo. Me acompaña el día de hoy el maestro FIDE Alberto López, un muy buen amigo que lo conocí hace un par de años en el ajedrez. Vamos a conversar también al respecto sobre eso. Albertito, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme en este podcast y en este primer capítulo que vamos a compartir con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, buen día con todos. No estoy muy seguro cuándo, en qué horario se publicará esta entrevista, pero bueno, primero agradecerte, ¿no? Por la oportunidad de apadrinar, ¿no? El programa. No estoy acá, no estoy seguro si será en otros entornos es la patadita de la buena suerte, ¿no? Acá que será el jaque doble, ¿no? El doble de la buena suerte. Pero espero que, bueno, que esta entrevista, pues todos puedan sacar algo provechoso y empezar a compartir en realidad, porque la comunidad del ajedrez lo que requiere es más comunicación, ya que en los torneos no se puede hablar mucho, pues habrá que hacerlo por otros medios. Claro, y tengamos presente que este va a ser el primer episodio con Alberto. Yo creo que van a haber muchos más por las múltiples historias que él tiene para compartir. Para de repente los que no lo conocen, Alberto López es maestro FIDE, empezó a jugar desde pequeño, ¿no, Alberto? ¿Desde qué edad más o menos empezaste a jugar? Yo creo que, o sea, seriamente desde los 13 14, ¿no? O sea, antes de eso, pues era un hobby, ¿no? Algo más, más pasajero, pero sé mover las piezas y dar mate desde muy temprano, 3 4 años. Claro, y es interesante, ¿no? 13, 14 años, creo que alguna vez también me lo mencionaste, de que habías empezado a entrenar fuerte desde 14 y a pesar de eso, porque en teoría, en sentido estricto, como que empezar 13, 14 es un poco tarde y demás, pero aún así los logros que fuiste adquiriendo no son nada despreciables, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que te conocí, creo que fue en el 2017, 18, un nacional que hubo en el mes de febrero o enero, si no me equivoco. Creo que fue en el Nacional de 2018. En el Nacional de 2018. Creo que sí, estadio Divos, me parece. Claro, Divos 17 18, sí. claro, en el Divos, que yo llegué y había escuchado por mi papá que me había contado de, sí, hay un jugador de ajedrez, Alberto López, y es maestro nacional. Y justo me comentó, y de eso te quería consultar, me comentó del torneo que habías participado, del Nacional, que no, creo que fue por 2 de mayo, Alfonso Ugarte, en donde jugaste, me contaba mi papá, un torneazo que le habías ganado a varios Mastrofides, que habías empatado incluso con Jorge Cori. ¿Cómo fue ese torneo? Tengo la historia, a grosso modo, pero tampoco nunca la escuché así con detalles, porque sé que también pasaron algunas anécdotas, algunos comentarios, bastante anecdóticos. Oh, bueno, lo primero es que hoy por hoy ese torneo para mí ya no sería anecdótico, ya sería una preocupación total, ¿no? Después de lo del caso Nima, ya sería una persecución ese torneo para mí. Menos mal ha sucedido el 2018 y no el 2020, 2021, 2022, menos mal. El torneo era una nueva modalidad para clasificar a la Olimpiada. Se jugaban pues en tres selectivos, en el norte, el centro, en el norte, el del centro que incluía, bueno, que incluía el centro de Lima y el del sur. Entonces, de esos tres torneos se escogía a las personas 10 personas con mejor performance y se invitaba a las personas que tenían más de 2.500. En ese torneo fue el maestro Cruz y el maestro Cori. Y ya sumados estos 10 clasificados y los dos invitados, 12 en total, jugaban para los cupos de la Olimpiada. Todos contra todos. Torneo larguísimo, durísimo, complicadísimo. O sea, en un torneo suizo tú puedes enfrentarte contra un maestro internacional en una ronda de un día y ya es difícil, ya es duro. O sea, te demoras 3 4 horas en la partida sin importar el resultado, pero son 4 o 5 horas. Pero en ese torneo a mí me tocaba, por ejemplo, un martes, recuerdo, me tocaba con Jorge Cori en la mañana, con Kevin Cori en la tarde, otro GM, en ese tiempo era MI, si no me equivoco, y al día siguiente me tocaba con Giuseppe Leiva y después con Terry. O sea, era un fixture imposible, ¿no? Era un fixture imposible realmente. Todos los rivales eran sumamente fuertes y tenías que enfrentar dos por día en general. Así que me fuera bien ahí, pues fue inesperado y muy bueno, ¿no?
inesperado y muy bueno. Claro, en realidad tú eras no sé si decir el outsider, pero los votos estaban en tu contra, por lo que me estaban comentando y también mi papá me comentaba, ¿no? Todos full GMs, por ahí también estaba creo que Diego Cuellar, o sea, todos con algún tú eres ahora maestro FIDE, en esa época todavía no eras maestro FIDE, y creo que el 80%, o aparte de ti, no sé si había otro que no tenía título, pero la mayoría tenía título. Incluso, claro, mencionaban, o me recordar, creo, no sé, no recuerdo quién, que mencionaban que si no estuvieras tú ese torneo sería un ITT, daría norma y demás. Y a pesar de eso dices el golpe, porque tuviste resultados bastante buenos. No, claro, justo yo, pues no sé si puedo revelar los nombres, porque en realidad esto no estoy muy seguro si ellos quieren que lo diga, pero para las dos veces que clasifiqué, pues intenté asesorarme de algunos amigos, ¿no? Para poder practicar. Y justo a un amigo que yo le dije, pues esto, en el siguiente torneo, no en ese, ¿no? Para practicar, yo le decía, ¿cómo evalúas el torneo, no? Y él me decía, si extraemos tu elo y hacemos un promedio, el promedio sale como 2,380, una cosa así, sale un promedio buenísimo, que daría norma de MI, ¿no? Sería un torneazo. Pero, o sea, tu elo, que era mi elo era 250, 260, algo así, tu elo está como 200 puntos abajo de la media. O sea, hay una diferencia enorme, ¿no? O sea, ni siquiera pequeña, ¿no? Era muy grande, así que las probabilidades matemáticas pues eran bajas, ¿no? Contra cada uno de los rivales. El otro jugador fuerte que no tenía titulación era el Príncipe, si no me equivoco, sí, sí, Gerson, sí, 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 era Príncipe y pues, pero en ese tiempo le estaba rozando los dos 300, ¿no? O sea, me llevaba 100 puntos más o menos a mí. Así que aún él, que no tenía título en ese entonces, pues estaba un poco lejos de mí en él, al menos. y en esa partida, de repente, bueno, algunos no vivieron ese espacio o ese torneo, llegaste a empatarle a Jorge Cori, que ya era gran maestro, más de los 500, si no me equivoco. Tenía 2,500 como 80 en ese entonces. Bueno, ahora tiene más, ¿no? Pero en ese entonces había bajado un poco su promedio, tenía 2,580, o sea, una diferencia de más o menos 400 puntos. 400 puntos. Menos mal salió Sí, lo de Niman recién entonces, ¿ah? sí, no, menos mal. Sí. Menos mal Ahora salió que lo de yo veo Niman lo recién. de Niemann y todo eso, sí, yo digo, pero menos mal, ¿no? O sea, realmente menos mal. Porque si no, pues mi actuación en ese torneo hubiera sido muy observada desde distintos puntos. Hubo buenas partidas, creo que con Jorge es una partida muy corta, donde el blanco, o sea, yo llevaba piezas blancas, podía seguir jugando. Al final llegamos a una posición donde acordamos empate, en no tantas jugadas, y creo que fue sobre todo gracias al estudio que hice de cada uno de los rivales. Yo tenía la suerte de que yo no jugaba hace mucho tiempo, así que si ellos querían ver mis partidas, podían ver mis partidas de hace, no sé, 6 7 años, cosa que no pensaba jugar lo mismo. Y yo podía ver sus partidas de hace 2 meses, 3 meses, ¿no? Así que en ese punto creo que tenía algo de ventaja en torno a la información. O sea, como el outsider, fue cierta ventaja el hecho de que no haya estado jugando. Sí, por la información sí, pero también no creo que ninguno de ellos, o sea, haya pensado que iba a representarles un problema en sí, ¿no? Porque muchos de ellos me llevaban 300, 400 puntos de Elo y pues ellos llegan a ese Elo venciendo a jugadores del Elo que yo tenía. O sea, un jugador de 2,400, si no puedes ganarle la mayoría de las partidas a un jugador de 200, nunca llegas a 2,400, ¿no? Así Claro, que yo pienso que tenían bastante seguridad en que podían, la mayoría de ellos, o todos, poder ganar, ¿no? claro. Y bueno, creo que es una de las primeras anécdotas que yo escucho de ti, porque recuerdo que cuando llegué tenía en alto, ¿no? El maestro Alberto López, que había sido campeón nacional, y que creo que todos estamos de acuerdo, porque justamente lo conversaba que no es tan fácil tener un título de maestro nacional en el Perú, ¿no? Porque el torneo, justamente como mencionas, es bastante duro. Te enfrentas a varios GMs, MIs bastante fuertes que de repente complican bastante la situación. Incluso ser campeón nacional en el Perú no es nada fácil. Entonces sí recuerdo ese torneo que bastante me impresionó. Y ya, pues bueno, para los que recién nos escuchan, 2017 es que lo conozco a Alberto. No recuerdo la verdad cómo así llegamos a entablar la amistad junto con Jesucito, pero después del torneo como que congeniamos, vivimos esa experiencia del torneo nacional, ahí conocimos, me ayudaste, creo que también me fuiste mencionando algunas características de algunos árbitros para ir conociéndolos y ver de quiénes me podía guiar, de quiénes no. Y después de eso empezamos a participar en varias competencias arbitrando.
de todas esas competencias que has vivido, no solamente conmigo, sino de manera independiente, arbitrando, Alberto, ¿cuál quizá es la que más recuerdas? O de repente, ¿qué anécdota es la que más recuerdas? Yo tengo una, que hemos vivido en un torneo, pero te pregunto primero a ti, ¿qué anécdota de arbitraje recuerdas más? No necesariamente técnica, ¿no? Sino de experiencia que a veces pasa tras bambalinas y que muchas veces las personas no identifican, ¿no? Porque una cosa es estar en el torneo y tú ves al árbitro ahí parado, viendo las partidas, verificando las planillas, pero muchas veces las personas que no viven esa experiencia, pues no tienen idea de lo que puede estar pasando por detrás de él. Bueno, en realidad, anécdotas en arbitraje, pues hay muchas, ¿ah? Hay muchas y en realidad justo alguna vez bromeaba con un amigo árbitro y él me decía, nosotros tenemos que hacer una serie, ¿no? Llamada lo que callan los árbitros, ¿no? Porque realmente entre nosotros pues sabemos la cantidad de cosas que pasan detrás de un torneo. Y me refiero a que, por ejemplo, en el caso ahora que está tan en la superficie, que es el tema de las trampas, eso no es un tema nuevo. No es un tema nuevo, al contrario, para los árbitros es el tema de todos los días y es el tema de todos los torneos, porque los jugadores no se lo dicen uno al otro, o no se lo dice uno en público a todos los demás, pero la verdad es que gran parte de los jugadores piensan de que uno o dos o n jugadores pueden o van a hacer trampa en el torneo. Eso es verdad, y porque se lo dicen al árbitro. O sea, cuando tú estás trabajando como árbitro, se te acerca un jugador en N torneos y te dice esto, y yo creo que él está haciendo algo porque va muy seguido a tal lugar, pasea mucho, o se acerca a tal lugar, o tal persona le dice algo, y todos esos comportamientos pueden ser de lo más triviales. Esa persona, ya cuando tú como árbitro lo observas, se levanta pues a comprar agua y se saluda con todos los demás, como justo la persona que se ha quejado contigo te saluda, exactamente igual, pero hay una presunción de culpabilidad en torno a los jugadores muy grande. Y yo la verdad es que me di cuenta de eso recién cuando fui árbitro, porque cuando era jugador pues no pasaba por mi mente y no tenía esa idea, pero ya siendo árbitro, sobre todo en ligas menores, los papás tienen mucha, no todos, ¿no? Pero hay una gran afluencia de esta percepción, ¿no? Sobre todo del tema de entrenador-alumno, o sea, de que un entrenador, el entrenador del oponente, le va a decir algo al joven con el que está jugando. Creo que de eso ha habido mucho más de lo que yo esperaba. Sí, y en algunos casos se complica bastante porque, bueno, sí se ha vivido. Creo que contigo también hemos vivido casos de trampas o incluso en el que hemos tenido que intervenir para poder atender algún reclamo de manera correcta, porque vienen las palabras contra palabras, a veces algún deportista que no especifica muy bien el acontecimiento que ha hecho, y hay bastante por detrás, es verdad. Uy, sí, como tú comentas, anécdotas hay bastantes. Quizá en no sé si en este podcast o de repente en otro podemos ir contando alguna de ellas, pero quizá con este primer episodio podríamos también compartir tu paso por la universidad, porque ahí también hay grandes historias con respecto a los torneos que tú jugaste, porque recuerdo que en la etapa universitaria tú has tenido de contemporáneos a actuales grandes maestros, incluso representantes olímpicos de Perú, cuando estabas estudiando en la UTP y has jugado representando a la universidad. En esa etapa, esa experiencia, ¿cómo fue los torneos que participaste? Sé que el UTP quedó campeón en su momento. ¿Qué experiencia, los rivales que jugaste? ¿Cómo fue ese espacio que compartiste en la universidad? Creo que el campeonato universitario es uno de los torneos que más he disfrutado jugar, esencialmente porque muchas veces es fuera de Lima y tienes la oportunidad extraordinaria de poder viajar con personas que conoces, ¿no? Y que estás compartiendo algunas veces aulas y otras veces universidad propiamente, algunos cursos. O sea, con personas que conoces de años y tienes la oportunidad de viajar con ellos, jugar un torneo en equipo, o sea, va a haber un triunfo grupal, ¿no? Un esfuerzo grupal para la victoria. Y eso lo hizo muy nuevo. Yo hasta entonces había jugado torneos individuales y grupales, pero muy cortos, ¿no? Como los interclubes que hacía nuestro amigo Moscoso. Pero el universitario o la universidad fue un torneo distinto. Jugamos 6 veces porque había 3 campeonatos nacionales. Jugué 3 campeonatos nacionales y 3 campeonatos que se denominaban metropolitanos porque, bueno, jugaban las universidades de Lima, pero con invitados de provincia. Y creo que el 2012 fue uno de los torneos más importantes y hermosos que he jugado en toda mi vida, porque hay
como diría el autor de Kriva, que es un libro muy, muy interesante, el placer está ligado al dolor, ¿no? Yo creo que en el torneo del 2012 hubo placer, dolor, sufrimiento, hubo de todo. ¿Cómo Un así? mix de Porque, emociones. claro, deja mucho que entrever, placer y dolor en el equipo, el UTP, ¿no? Era tu último año, penúltimo año en ese momento. No, era el último año de todos, o sea, de la mayoría. Todos nos Ya. íbamos. Y es más, no íbamos a jugar justo porque pues no queríamos arriesgar el tema académico para poder irnos ordenadamente, ¿no? Ujú. Así que al final decidimos ir porque era nuestro último viaje. Uno Última animó al experiencia. otro y sí, última experiencia. Dijimos, vamos, es un lugar bonito, Trujillo, así que vamos. Pero las cosas se torcieron, salieron muy mal al inicio, muy, muy mal. O sea, yo recuerdo que el torneo empezaba a las 5 de la tarde con las bases, lo recuerdo claramente, o era Congresillo 4 y inicio de la ronda 5, o Congresillo 3 y medio y inicio de la ronda 4. Nuestro bus llegó como a las 10 de la mañana, 10, y nos fuimos a desayunar y reconocer la zona de juego en el mismo sitio. O sea, fuimos a la universidad, creo que era, no recuerdo qué universidad de Trujillo era, y después de desayunar, pues yo fui a reconocer la sala de juego para saber cómo era, para saber si hacía frío, hacía calor, si había, ¿no? Etcétera, ¿no? Para conocer un poco. Y me encuentro con los entrenadores de las universidades, que dicho sea de paso, la mayoría son los mismos hasta ahora. Y justo uno de ellos me saluda, ¿no? Y me dice Semilla, como me dicen a mí, ¿no? Que me imagino que tal vez es una historia que toquemos hoy o después. Y me dice Semilla, hoy día perdiste, me dice. Y yo no lo entendí, lo tomé como un mensaje subliminal. Dije, bueno, pero ¿qué perdí, no? O sea, perdí el desayuno, tal vez había desayuno gratis o algo así. Ya. Y me dijo, no, hoy día perdiste, acabas de perder. Y yo La me partida, la reí, ¿no? partida. Sí, y yo le dije, bueno, sí, maestro, sí perdí, ¿no? A veces toca perder. Le digo, no, de verdad perdiste, me Le dice. seguiste el juego, le seguiste el juego. Sí, sí, es que no lo entendía, de verdad. Al inicio no lo entendía. O sea, ¿qué voy a perder? Si el torneo empieza a las 4, o a las 4 y media. Si me equivoqué, empezaba a 4 y media, pero si no empezaba a las 4, eran las 10 y media. ¿Qué iba a perder? Y me dice, mira ahí, veo una hoja y había un pareo. Y veo a toda mi selección, la masculina y la femenina. Y, y estaba el pareo ahí. Yo estaba en la mesa algo, porque tenía 2130, 2140 de elo, mesa 8, 9, 10 tal vez. Y decía walkover. Y yo había perdido. Y O sea, no de sé, verdad habías perdido por Valcover. de verdad había perdido por walkover a las como 6 horas antes, ¿no? Del inicio de la primera ronda. O sea, todos los deportistas que estén viendo esto, todos los jugadores de ajedrez que puedan ver esto, pueden imaginarse eso como una pesadilla realmente. Llegar a un nacional, ¿no? A las 3 de la tarde, que empieza a las 3, llegas temprano y igual perdiste, ¿no? O Con sea, 4 horas de diferencia incluso. sí, llegas Casi. 4 horas antes de la primera ronda y pierdes por walkover, ¿no? O sea, es casi un meme. Es casi un meme de historia. Yo no lo Ya. podía creer, decía, pero ¿cómo puedo haber perdido? Pero todas las selecciones, todas las universidades, o sea, las universidades que participaron estaban ahí. O sea, la única que no llegó era la UTP o eran varias las que habían perdido por Valcover. De esto no estoy muy seguro, no estoy muy seguro si los otros simplemente los inscribieron o si iban a inscribir, pero yo estaba en el pareo. O sea, una cosa Ahí, ok. en la que había menos salvación es que si no me hubieran puesto en el pareo, me hubieran podido dar medio punto bye, o a todo mi equipo, porque éramos 10 personas, 12 personas. O sea, nos hubieran podido dar medio punto bye porque no llegamos, por distintas razones, ¿no? Pero no Claro. llegamos, entre comillas. Pero no, nos pusieron en el pareo y perdimos. Yo recuerdo que fue una discusión muy amarga, ¿no? Con el árbitro del torneo, el Pero organizador, el presidente de la FEDUP. ahí tú eres el capitán del equipo, ¿quién era? Tú. No, no había capitán. O sea, realmente, hablando así en términos concretos, Ya. no había. No habíamos designado uno porque asumimos que no necesitábamos. Teníamos el entrenador del equipo Ya. y pues si necesitábamos a alguien que nos represente, en ese momento lo íbamos a designar, a ver. O sea, yo no fui porque era capitán. Yo fui porque realmente quería reconocer y los demás habían desayunado más o menos rápido. Así que Ya. esa fue la razón. Ya, pero ahí Eh, no estaba, tu entrenador, por ejemplo, todavía estaba con no, ustedes. seguía con todo el equipo. Ok. Todos se quedaron ahí. Solo yo Ya. salí. Solo yo fui Y encaraste a pues. medio mundo. No, sí. En este punto sí debo decir que justo en la universidad tuve una experiencia que me sirvió mucho para entender de que hay cosas, hay situaciones en las cuales tienes que levantar la voz, o sea, no me refiero a gritar, sino a quejarte propiamente, Ujú. a decir que algo está mal, que te están atropellando y que solamente de esa manera las cosas pueden mejorar. Así que lo intenté que nos dieran bye, intenté que nos dieran medio punto, pero no logré nada. Entonces, cuando ya volvimos con todos mis amigos a hacer la queja, pues no, fueron horas, ¿no?
fueron horas de intentar esos reclamos bastante amargos, debo decir, unas horas bastante difíciles para todos, pero no se consiguió nada. O sea, todos perdimos por walkover esa primera Pero ronda. ahí, ¿cuál fue la explicación? Porque si la primera ronda estaba programada para las 3 de la tarde y ya jugaron a las 10, entonces se adelantó la ronda y la segunda era a las 3. Ajá, sí, más o memenos así. Sí, los delegados de las universidades coincidieron en que para hacerlo más llevadero, con un horario más holgado, no estoy muy seguro cuál de las explicaciones me dieron, pero era viable. Y lo que yo les decía es que ellos no podían decidir, ¿no? Porque basta que haya un jugador inscrito en un torneo que vea las bases en tal lugar, si tú alteras una de las horas de juego, lo perjudicas. Claro. Yo le decía, yo ni siquiera soy uno, somos 10, ¿no? Somos 10 y nosotros nos hemos inscrito hace mucho. Así que yo no estaba de acuerdo, pero igual se hizo de esa manera y no se pudo cambiar. Ya, pero al final me decías, ya, me has comentado justamente la parte no Esa es la parte placentera, amarga. la parte amarga, la del dolor, la del sufrimiento y demás, que sí, es una primera ronda y es un primer impacto que creo yo también es difícil de superar. O sea, si yo soy de la universidad, vengo con mi equipo y todos perdemos por Valcover, es un golpe duro. Sí. Es un No fue golpe un golpe duro. duro. Es un golpe duro. Psicológicamente y emocionalmente levantarse de eso. Y creo que la segunda ronda entonces la tenían en la tarde ese día. No, pero es que no íbamos a jugar, porque el golpe fue sobre todo moral. O sea, nosotros estábamos yendo porque era nuestro último año intentando ir, y estábamos yendo ya no para renovar una beca o para representar especialmente a algún equipo, porque ya lo habíamos representado 5 veces. Estábamos yendo porque queríamos ganar el torneo. O sea, esa era nuestra principal misión. Y con un punto menos pero todos juntos. Y el Claro, puntaje pierdes el grupal. match y pierdes también. ¿Era por match? ¿O cómo era? No, era suizo. O sea, era Ah, ok. suizo y puntúan los 4 mejores puntajes. Oh, Dif- ya. Dificilísimo, porque, o sea, ya Te sumar bajaron a era los súper cuatro. complejo. Sí, nos bajaron todo, pues, ¿no? Nos bajaron, o sea, no importa qué 4 primeros sumen, todos tienen un punto menos. Pero jugaron Así la segunda que ronda. eh, creo que lo más importante de ese viaje, o entre las cosas más trascendentales, sucedió entre la primera y la segunda ronda. O sea, en la primera ronda no nos dieron nada, y antes de Ya. la segunda ronda nuestra discusión no era cómo íbamos a jugar, sino si íbamos a jugar o no, ¿no? Ok. Claro. Porque nos queríamos ir. O sea, ya, si no tenemos, o sea, nuestra conversación era, si no tenemos oportunidad de campeonar aquí, si de verdad lo vemos muy lejano y no vamos a renovar ninguna beca, porque ya todos vamos a terminar, o la mayoría, eh, ¿Cuál es el entonces, ¿qué fin? hacemos acá, no? Claro. Más ¿Qué la hacemos indignación. acá? Más la indignación Claro, porque si no han hablado tampoco con el delegado de la universidad, de tu equipo. O sea, claro, o sea, no, de verdad que ha sido algo muy inadecuado lo que ha sucedido con el equipo, así que no, nos queríamos ir. Y hubo una votación. Éramos un número increíble, impar de ¿ah? personas. Increíble, y llegar a ese punto en una. No, hicimos una votación así tal cual. O sea, Ya. ya vamos a votar si nos vamos a ir o nos vamos a quedar. ¿Eran Pero con una 10? condición, ¿no? Éramos una cantidad impar, me parece que éramos 13, entre varones y damas. ¿Y el entrenador también votó o él? No, el entrenador no votó. Solo jugadores, Ya. claro, solo Ya. jugadores, pero con una condición, o sea, si es Ok. que la mayoría decidía quedarse, Que los que juguemos. no querían quedarse iban a jugar con todo igual. Ujú. Nada que me desanimado, que juego lo que sea, no, todos jugamos, y si la mayoría decidía irse, nos íbamos todos. Entonces, llegamos a ese punto, votamos, yo voté en contra, yo voté por irme, Ahí ya. Ah, tú votaste por irte. y claro, yo voté por irme. Ya. Yo con lo que había renegado entre la primera y la segunda ronda, o sea, con las horas que tenía de discusión, yo no quería jugar ninguna partida. O sea, Ya. mira una locura jugar la primera partida. La segunda partida en este caso. Y bueno, yo voté en contra, pero ganaron. Ganaron los que querían quedarse y jugamos con todo, ¿no? ¿Recuerdas esa votación? ¿Cuánto fue? De repente fue 12 a Fue por 1 y. uno. No, fue por uno. Ya. Ganaron por uno. Ganaron, ¿no? Porque, bueno, o sea, yo estaba en el otro lado, los que querían irse. Y fueron como 7 a favor y A 6 6 en en contra. contra. Y Guau. de los 13, ganaron 12 en la segunda ronda. O sea, hicimos 12 puntos en la segunda ronda. Salieron, pero A matar ya, o sea, con ese hígado, ya con esa sí. rabia. Pero yo perdí. Pero no perdí a propósito. Yo perdí porque ya no me podía concentrar de verdad. Había renegado demasiado. Yo esperaba que en esa historia sí, yo salía a matar todo ya, y le di puta a mi equipo. O Sí, sea, no, pero yo estabas, perdí. claro, mentalmente también estabas agotado. Porque No, estaba agotado. No, el y equipo después de fuiste esa el que derrota remó. quedé sepultado. O sea, yo quedé muy mal.
Es más, yo recuerdo, después de esa derrota, a mí cuando me va mal, pues me relaja caminar. Y me fui a caminar, me caminé medio Trujillo, ¿no? Me caminé medio Trujillo tranquilamente, Yeah. sí, ¿no? Es que había renegado lo que ya no podía renegar. Y para colmo, o sea, yo decía, en mi mente, en la segunda ronda, yo decía, tengo que darle confianza a mi equipo, ¿no? Tengo que darle confianza al equipo. Yo Ya, soy uno de los que tiene más celo, así que voy a jugar, acá los voy a jalar. pero no veía nada, o sea, de verdad no veía nada. Estaba ofuscado y perdí. Perdí. Mi rival también jugó bien, o sea, no fue todo de mérito mío, jugó muy bien. Era un jugador muy fuerte y pues me ganó, ¿no? Me ganó y bueno, y lo bueno es que conocí Trujillo, ¿no? Ese día. Gracias por levantar el parejo. Gracias por levantar la primera ronda. Gracias por ese walkover. Sí, pero el equipo se unió mucho. O sea, cuando yo regresé al hotel, Ya. me estaban esperando para cenar, tuvimos una cena de equipo. Creo que después de ya verlo lejanamente, creo que ese golpe de alguna manera nos unió más. Que después la tormenta, ¿no? Después, como dice la frase, después Sí. de la tormenta ya viene la. Ya en la quinta ronda yo me acuerdo preparando, así como, o sea, jugando mi partida, o sea, preparando mi partida, pero también preparando las partidas de los demás, del equipo de damas. Y en la última ronda empatábamos en puntaje con la Universidad de Trujillo y necesitábamos que un joven de la Católica empate con un joven de la Universidad de Trujillo para nosotros ganar por medio punto. Pero recuerdo nosotros abrazados. O sea, y ustedes ya habían acabado sus partidas Sí, todos. Ya habíamos acabado las partidas. y faltaba Y, esa mesa de la sí, Católica con el Trujillo. que no ganaba nada. O sea, la Católica, el joven ganaba, empataba, lo que sea, no ganaba nada. Y el Ya, joven se podía rendir en cualquier momento, porque ya, ¿no? ya me Pero voy. Ya. necesitábamos que él empate o gane, una de las dos. Y Y él como se penal, quedó, abrazados. Y como sí, penal, todos abrazados dándole esperanza al joven de la Católica. Eso recuerdo. ya. No recuerdo cómo se llama. Por si ve el vídeo, pues muchas gracias, ¿no? Porque Sí, que comente. Hay que jugó buscar tres, al cuatro. que. No sé dónde estará ese emparejamiento, pero jugó 3, 4 horas Wow. y ganó. Ganó, o sea, hizo el resultado que necesitábamos. Si necesitaba ganar, ganó. Salió y dijo, ustedes me deben agradecer. Y yo recuerdo que estábamos todos ahí. No, te vamos a agradecer, lo cargamos. No te Eso creo. sí. Lo cargamos así como a Mourinho en el No Camp. O Así, sea, era vamos, consciente. Él era era consciente consciente. O sea, lo hizo por nosotros. No sé por qué. que su victoria era para ustedes. Sí, sí, Era consciente. sí. No, y decía, me tienen que hacer un monumento. Yo le decía, no, monumento no te vamos a hacer, pero acá te vamos a celebrar, pero como se tiene que celebrar, ¿no? No sé quién sea, o sea, si en algún momento de verdad le podemos hacer un monumento, ¿para qué se lo hacemos? De la ¿No? Católica, de la Católica. De la Católica, un joven de ¿Qué, pelo largo. ¿Qué año fue el torneo? 2012. 2012, sí, o sea, de verdad fue un regalo, o sea, así como al inicio hubo un desencuentro total, eso fue un regalo total, ¿no? O sea, Oye, pero el joven podía simplemente rendirse e irse, ¿no? Pero decidió jugar, no, todo. pero qué bonita experiencia, porque claro, o sea, la historia agarra más feeling cuando te das cuenta que en realidad el que estaba jugando en la Católica, que desde acá, pues de repente si alguno conoce a este deportista de la Católica, torneo interuniversitario de la universidad, ¿no? Era la universidad ¿No? del 2012, o sea, saber que estoy jugando una partida a mi universidad no le suma ni resta, pero esos 10 que están ahí abrazados, sí le suma y me la juego. Sí, realmente fue algo cósmico, ¿no? Fue algo cósmico, fue algo karmático, sí, o sea, no sé quién será, no recuerdo su nombre, pero eh, fue un gran apoyo el que nos dio y una gran victoria. Esa victoria es una de las victorias que más he celebrado, de Y no verdad, era porque, tuya, ni de tu equipo. claro, o sea, y fue genial, ¿no? Celebrar Claro, salir desde ese abajo. campeonato, sí, no, celebrar ese campeonato fue lo máximo, de verdad, fue lo máximo para todos, o sea, es que era una unión de todo, o sea, era justo que terminábamos la universidad, justo un grupo de equipo, o sea, un grupo de amigos, justo nos había ido bien porque habíamos logrado conservar la beca todo ese tiempo, o sea, era un Se conglomerado de juntó muchas varias cosas variables, buenas. varias situaciones de emociones, Sí, varias sí, fue emociones. algo del universo de Paulo Coelho, ¿no? Así, sí, el universo conspiró, propiamente. No, de verdad que ese cierre, ¿no? Ese cierre de esa etapa universitaria es genial. Yo también más o menos tenía un poco la historia, pero no sabía de ese ser cósmico que apareció al final para darle el toque final a ese campeonato. Y con esa victoria ya tu universidad queda campeona la universidad. Así es, por medio punto quedamos sobre la Universidad de Trujillo. Ya lo último que recuerdo es que yo, después de la primera ronda del torneo,
Me pasé una hora discutiendo con el árbitro, el organizador del torneo y el presidente de la FEDUC, con los tres. Ujú. Probablemente en términos menos amicales con el presidente de la FEDUC. ¿Al final del torneo o en la Y primera ronda me no, en dijiste? la primera ronda. Ok. Y al final del torneo, el presidente de la FEDUC es el que tenía que dar, o el que ¿Lo yo supe que iba a buscaste? dar el trofeo ¿Lo buscaste? a un representante del UTP. Y Ya. dijeron, ¿quién va a ser el representante del UTP? Y yo dije, con todo lo que yo he renegado, yo me lo he ganado, pero a pulso. Otro no puede ser. Yo recuerdo que uno de mis amigos me dijo, "Oye, pero si no hemos hecho ninguna votación". No, acá no va a haber Acá no votación. hay votación. Acá Acá ya yo he renegado 3 horas, me he caminado todo Trujillo, en vano no ha sido. me Así que fui toca. y Sí, 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 sí. Ya viéndolo hacia atrás, ya debió haber votación, debíamos pensar en eso. Ni siquiera sabíamos de qué iba a ser esto, de que porque normalmente cargan los entrenadores los trofeos, Ya, pero en este caso ya. fue un alumno. Y fui yo, ¿no? Fui yo autoelegido, ¿no? Autonominadamente fui yo y sí, recibir el trofeo de alguien con que habían salido las cosas no muy bien fue ya la cereza, ¿no? De todo ese torneo. Salió todo bien, al Claro. final. Claro, imagino que por eso también dijeron, bueno, ¿para qué votación? ¿No? Yo soy de tu equipo y sé que te has discutido con medio mundo y que con una de las personas que iniciaste esa discusión, tuviste tu hincapié, fuiste el que dio, no la cara de repente, pero que sí el que absorbió todo ese estrés y esa tensión de presentar su reclamo como equipo, te va a dar el trofeo, yo, ¿no? Vive ese placer, pues, ¿no? Anda y yo desde lejos también lo gozo. Fue un momento muy bueno. De verdad que sí, es una de las grandes experiencias que me ha dejado el deporte y es algo que yo le transmito mucho a mis alumnos, o sea, porque el deporte no es solamente ganar, perder, analizar partidas, aprender líneas, no es solo eso, es experiencia, o sea, para mí el ajedrez fue un medio, en ese caso, para tener una victoria grupal con un grupo de amigos que conservo hasta ahora, ¿no? Con un grupo un grupo humano con el que hemos sido amigos y somos amigos ya durante, o sea, los últimos 15, 20 años, o sea, el ajedrez nos dio esa oportunidad, la aprovechamos, pero es algo que vamos a rememorar y disfrutar toda nuestra vida. Y justo tú comentabas, bueno, ya cambiando del tema y cerrando eso de la universidad, que es una historia, es un historión. Creo que, o sea, Alberto es un historión, porque no se le escapa nada. El momento trágico, o sea, tiene todo lo de una película. O sea, tiene todo lo de una película. La intro que llegan ustedes, no tenemos nada, o sea, no tenemos que luchar por una beca, no tenemos que luchar por continuidad, pero vamos a ir para ganar el trofeo. Va, una meta como para intro de una película. Luego viene la catástrofe. ¡Fum! Todos perdieron por Vancouver. Ahí se abre el hilo. Y luego viene el desenlace. Y el desenlace es tan dramático que no depende de ustedes, sino que depende de un deportista de otra universidad. Y es aún más dramático porque este deportista es consciente de que su partida los hace campeonar y gana para que campeone. Es de película, o sea, tiene todo, no soy un cineasta, pero tiene todas las partes que una película necesita para que sea un boom, ¿no? El inicio, la catástrofe, el desenlace y el cierre. Sí, la verdad que sí, un universo de Coelho, pues no todo el universo conspiró para que todo saliera bien, ¿no? Y salió bien, ¿no? Salió bien. Nos llevamos eso como experiencia de vida para la posteridad. Y ahora, justo comentabas en ese momento que cuando fuiste a la universidad, un colega u otro entrenador, creo, de otro equipo te decía semilla. Y muchos en el ajedrez también te conocen como semilla. Pocos son de repente los que tienen algún alcance de la historia y hay muchas versiones de por qué te dicen semilla. Pero de repente la puedes compartir para que la puedan, pues, ¿por qué ese semilla? Alguna vez también he escuchado, pero tantas versiones que he escuchado, también la verdad que ya no recuerdo cuál será la verdadera. Sí, bueno, el apelativo de semilla lo pone en realidad ya haciendo ya la justicia histórica, porque el maestro Emilio Córdoba, el gran maestro Emilio Córdoba, más de una vez me ha dicho, yo soy el autor real, ¿no? El autor primario Sí, de ese apodo. le mandamos un saludo también a Emilio Córdoba, que Es un estoy gran seguro saludo que en para el el maestro clip que Emilio. vamos a sacar vamos a poner Emilio y la historia de Semilla. Lo vamos a etiquetar. Pero siendo así rigurosos en la historia, la autora, porque es una autora, Ah, es la gramas. maestra Luciana Morales. Claro, es la Ya. primera persona que yo escuché que me dijo, tal vez directamente, ¿no? Tal vez directamente así. Y en el tiempo que estuvimos entrenando en grupo, fueron unas pocas sesiones grupales,
pero fue muy ameno, ¿no? La maestra Luciana Morales tiene una gran calidad humana y pues entrenar con ella era muy grato. Sesiones grupales que tenían porque eran parte del equipo peruano, de la universidad. En ese tiempo yo tenía clases con el profesor Castañeda, con el maestro, el gran maestro era Giorgi Castañeda, el peruano ruso. Y pues parte de las sesiones que él te recomendaba era que sean grupales para que hubiera partidas de práctica con personas de nivel afín, ¿no? No igual, ¿no? Entonces en una de ellas me invitó para practicar con Luciana. Y bueno, me parece que fue más de una. Y ahí pues entablamos una amistad con la maestra Morales. Rigurosamente ella es la autora. Ahora, el por qué es por un torneo en sí. O sea, actualmente vemos torneos con premios en metálico, con premios en trofeos a veces. Pero anteriormente había algunas excepciones que daban premios pues alucinantes, ¿no? Hubo un torneo en 2004, que es al que me refiero de manera puntual, que dio premio una computadora en ese tiempo de última generación y un viaje a Disneylandia con todo pagado. Un torneo. Sí, un solo torneo, si tú ganabas, te daba eso, las dos Era, cosas. abierto, open, o era Sí, por Open por categorías. categorías. Categorías 16, 14, 12. Y había Ya. un viaje, o sea, una computadora y un viaje para cada categoría. Para Lo cada organizó, categoría. sí, lo organizó el diario El Comercio y fueron pues no sé, 800, poco Fue un más de boom. 800 personas. Sí, no, era un boom. Y la inscripción Claro, era gratis. peor todavía. Actualmente creo que si queremos participar en un torneo hay inscripción y los premios no es ni Oye, siquiera y un pasaje. credencial, ¿no? Y credencial, ID, ¿no? No, no, no. Ahí era pues gratis, ¿no? Fue gratis. El comercio pagó Claro. todo y el torneo se llamaba Semillero de Ajedrez. Entonces, ganar ese torneo era pues súper difícil, ¿no? Porque había un montón de competencia, mucha gente Todos juegan, talentosa. todos, claro, por un premio así. Y en esa Sí, época. no todos pudieron jugar, porque excluyeron a los campeones y ex campeones nacionales panamericanos de esas categorías. O sea, no Ok, todos podían jugar. ok. Excluyeron un grupo, pues no tan grande, ¿no? No todos eran campeones nacionales, ¿no? Pero excluyeron a un grupo de personas ya reconocidas, las personas que estaban en la selección nacional. Para todos los demás, accesible. Y bueno, ese torneo lo gané y ¿Qué logré ir categoría? a... Yo gané la 16, yo tenía 15 años en ese entonces, Ya. 2004. Y pues viajé, ¿no? A Disneylandia. Y fue algo que cambió mi vida, ¿no? Porque en realidad, justo como me mencionaban hace mucho tiempo, es el reconocimiento del esfuerzo, ¿no? Porque, o sea, muchas veces como deportista tú entrenas, mejoras, pero a pesar de que mejoras, no hay un reconocimiento de cuánto has mejorado. Ujú. O sea, no hay una retribución de tu mejora, ¿no? Pero en ese momento yo vi que todo lo que había entrenado se materializaba, se cristalizaba. O sea, yo estaba 2 meses antes, estaba en mi casa con libros de ajedrez, reproduciendo partidas, intentando mejorar, resolviendo ejercicios, y De decía, tal manera vez sí. autodidacta. Claro, Aparte sí, del. no, yo Ya. no, yo cuando vivía, bueno, el 2004, 2003, en general, nunca tuve posibilidades de contratar un entrenador, posibilidades económicas para contratar un entrenador en ese tiempo. Así que cuando estaba ahí yo decía, tal vez puedo hacer esto los siguientes 6 meses y no gane nada, ¿no? Tal vez no gane nada, o sea, de verdad Ya. tal vez no gane ningún torneo, porque en mi categoría había jugadores muy talentosos y muy fuertes, como en ese tiempo ya era maestro FIDE mi amigo Gary Pacheco, el maestro Más Cornejo, el maestro internacional Joel García, el mismo Emilio Córdoba, estaba Jorge Cori, o sea, era una promoción pues muy, muy competitiva. Yo decía, tal vez sigo resolviendo esos ejercicios durante 6 meses y aún así no me acerco siquiera, ¿no? Más allá de ganar, ¿no? Pero no me acerco, Ujú. ¿no? Pero logré cristalizar eso y eso cambió mi perspectiva. O sea, me hizo ver que oportunidades se presentan a veces de manera pues extraordinaria y si estás preparado para ellas, entonces todo el esfuerzo anterior se cristaliza. En ese momento. Es un momento que cambia. Hablando en términos ajedrecísticos, sería una posición crítica, ¿no? Así que el momento crítico de mi carrera probablemente fue el 2004, cuando jugué ese torneo. Dicho sea de paso, yo no era el jugador más fuerte en la sub-16, pero pues igual Ya. gané, ¿no? Y por eso es que la maestra, bueno, la primera persona que te dice de manera directa semilla es la maestra. Sí, claro, ya después que que gané el semillero, pues nos pidieron que usáramos unas gorritas, ¿no? Que decían semillero, unos polos, ¿no? Que decían semillero, el Ya. comercio nos pidió eso.
Y la maestra Luciana pues me dijo, ahí vienen las semillitas, ¿no? Pero como en grupo, ¿no? Ya. Y el que más participaba en torneos en ese tiempo, pues no era el sub 8, ¿no? Ni el sub 10, sino era yo. Claro, el que tenía más historia o claro, más Claro. reconocimiento, no más reconocimiento, pero de repente más tacto, ¿no? Más choque o roce con el ajedrez era el de la sub-16. Ajá, en ese caso yo, y por eso me fui quedando con ese apelativo yo. Entonces ya, pues ya muy poca gente me decía Alberto o Jesús, ¿no? Ya todos me decían Semilla y hasta los entrenadores, ¿no? Porque la historia que te comenté antes de la universidad, los Ujú. entrenadores me decían a mí Semilla, propiamente Semilla, todos. En eso, o sea, ya esta generación de jóvenes, ya pues, ¿no? Me dice Maestro Alberto, ¿no? Claro, te dice Afortunadamente. maestro ya. Pero la generación de arriba, no, todos Semilla. Qué buena historia y qué increíble porque algo así ya no hemos vuelto a ver. O sea, no el resultado, la cristalización del entrenamiento que has tenido, que en realidad es algo válido porque en ajedrez es más complicado, ¿no? De repente en otras actividades tú entrenas mejoras y sí es más factible que se cristalice, pero en cambio en ajedrez, dado que el premio o los beneficios vienen para los campeones y mientras que tú avanzas tienes que ir paralelo a ello enfrentando, compitiendo con otros que también vienen avanzando, no es tan fácil que se pueda cristalizar esos beneficios como un resultado positivo luego de entrenar. Pero si no me refiero al hecho de unos premios así. O sea, yo hasta tú me comentas ese de viaje al Disney, que imagino el 2000, me dijiste 2002, el 2002 fue, ya, 2004. 2004, hace 20 años, y me imagino o sea, el costo, la inversión del organizador para poder brindar ese viaje, ahora obviamente es más asequible y a pesar de que sea más asequible, ahora también es un costo elevado que se haya dado en esa época y desde ese 2004, un torneo así, con esos premios, computadora más viaje a Disney, ya no se ha dado. No que yo recuerde. Bueno, pero en realidad es una lástima, ¿no? Que no se haya dado, porque eso motivó que muchísima gente saliera de tener talento en su zona a intentar campeonar ese torneo. Justo hace un momento te mencionaba que yo no, que considero realmente que yo no era el jugador más fuerte de esa categoría, de la sub 16 porque lo era en ese tiempo. Mi amigo, le mando un saludo a mi amigo Alejo. Nosotros llegamos a la séptima ronda con 6 puntos de 6 cada uno y solamente nosotros dos, así que el que ganaba se iba, Ah, y se simplemente. enfrentaron en la última ronda. Sí, pero yo lo vi jugar en las rondas anteriores porque nos tocaba en tableros cercanos y era más fuerte, era claramente más Ya, fuerte. Hacía mejores combinaciones, su ajedrez posicional era mejor, ok. así que yo consideraba que me iba a enfrentar a un jugador muy superior Muy bueno, superior. ligeramente tal vez superior. Había una distancia, tal vez no era tan Ya. grande. Pero tuve la suerte de que yo había competido en más torneos y mis nervios eran Ah, ok. más fuertes. Va. O sea, yo estaba con negras y en la jugada 14-15 en una defensa siciliana Scheveningen, ya mi rival entró una variante pues bastante dudosa para el blanco y se quedó con peón de menos, sin centro ya en la jugada 14-15. Yo decía, pero ¿cómo este jugador que yo vi hace 2 rondas en 14 jugadas yo estoy mejor? O sea, es muy poco probable, ¿no? Y yo lo veía y realmente él en esa partida estaba, Emocionalmente estaba. sí, mucho más nervioso que yo. Yo estaba nervioso, pero él estaba mucho más nervioso. Y yo dije, acá yo puedo ganar, acá yo puedo ganar, o sea, porque más allá de que haya diferencia de juego, diferencia de nervios también hay. Y, Claro. y gané, ¿no? Simplemente me aseguré de que, de no cometer ningún error, pero no quebrarme de nervios yo también. Y sin errores graves, pues gané y logré pasar. Ahí Y fue el otro aspecto del juego. claro, y es importante, ¿no? La parte psicológica. O sea, de repente, como tú mencionas, en la parte técnica, teórica, táctica, y si queremos ampliar de repente estratégica y demás, era un deportista más preparado, pero en la parte psicológica, que es justamente la experiencia que uno puede en terrenos o en torneos, y cómo asimila esa presión, cómo maneja ese estrés de estar a un paso de un premio que creo que todos estaban deseando, marcó bastante la diferencia. Y que también vemos en bastantes deportistas. Muchos deportistas que tenemos, no solamente de las categorías menores y también mayores, como hemos visto en algún momento arbitrando, hay deportistas que cuando pierden se vienen abajo. O cuando están en las últimas rondas, caen. Yo he tenido estudiantes que primeras rondas iban muy bien y de pronto en la última ronda, por ejemplo, el torneo de alas peruanas, que también entregaba premios bastante grandes. Me acuerdo de un estudiante
que estaba muy bien, y las últimas dos rondas tú lo veías y respiraba bastante fuerte, inhalaba y exhalaba con bastante rapidez. Su penúltima partida terminó rapidísimo y la última también súper nervioso porque sentía la presión de, oye, estoy a un paso de lo que tú dices, ¿no? Cristalizar todo ese entrenamiento que he tenido y estoy ahí. Y a veces esa presión te vence y sucumbes a ello, ¿verdad? Yo creo que si hubiera un perfil de opuesto para ser un deportista, un ajedrecista profesional, debería incluir el prerequisito o la habilidad de trabajar bajo presión. Porque realmente lo haces. O sea, hay momentos donde tu rival, y lo digo porque yo lo hago o lo hacía, ¿no? Cuando practicaba más constantemente, busca adrede alargar la partida para que se prolongue tu tensión. O sea, por ejemplo, para jugar los universitarios que jugué por la UTP, es la estrategia no ajedrecística que más usé. Porque entrenar yo no entrenaba casi nada, porque estaba, bueno, concentrado en la universidad. Pero cuando iba al Claro, torneo, yo veía que el otro jugador en algún momento entraba en un momento de tensión enorme, y decía, esta partida va a durar. Acá va a durar hasta que tu tensión te haga que cometas un error enorme. Así yeah. que ya, yo decía, esto va a durar. No sé cómo ganar, porque la posición está igualada, así que yo no sé cómo ganar. Pero sé que por la tensión en algún momento te vas a derrumbar. Va a pasar, tal vez en 10 minutos, tal vez en media hora, pero va a pasar. Pero Y acá pasaba. me quedo sentado y te acompaño hasta el momento que se dé. Sí, sí, sí. Acá me voy a quedar yo. Me voy a quedar hasta que te equivoques. Sí. Y me quedaba ahí 10, 20, 30 minutos, 40, 50 minutos ahí haciendo jugadas. O sea, mantenía nada más la posición. Solo mantenía porque no entendía cómo progresar. Y ya está. Después de mantener 40, 50 minutos, el rival cometió un error grave y así eso fue parte del éxito que tuve en los campeonatos universitarios, ¿no? En las distintas veces que jugué. Parte psicológica, muy bueno, de verdad que sí, y bastante interesante esa parte que mencionas. Y ahora, Alberto, bueno, después de toda esa experiencia que has ido compartiendo y que creo yo que hay muchas más y que en otro podcast que nos demos un tiempo y espacio le iremos comentando de repente con otras anécdotas que tenemos con muchos amigos del ajedrez, como es Jesús García, Fidel Tiveros y demás, hemos compartido creo, varios torneos. Ahora, ya después de etapa universitaria y bueno, del campeonato nacional, incluso estuviste entre los 10, en algún momento estuviste dentro de los 10 mejores en un Grand Prix que se dio el 2018, Alberto, ¿fue? 2018 que estuviste entre los 10 mejores del Perú. El formato de todos contra todos en una final para pasar a la Olimpiada se dio en dos veces, el 2016 y el 2018. En las dos finales estuve, ambas veces. Dieron diferentes cantidades de cupos. El 2016 dio 4 cupos, si no me equivoco, o 3, y el 2018 solo uno, que ganó el maestro Alcántara, el maestro Martínez Alcántara. Martínez Alcántara, claro. Ujú. Y en ambos En, estuviste ahí en la final. en ambos estuve, claro que el 2018 pues era mucho más difícil porque solo había un cupo, ¿no? Así que perdías una o empatabas una o perdías dos y bueno, ya estabas bastante fuera de carrera. Y bueno, creo que las chances eran distintas y eran difíciles. El torneo fue mucho más cerrado, creo yo, pero ya en ese entonces el maestro Martínez se estaba destacando dentro de los demás maestros, ya estaba jugando más fuerte. Y justo, Alberto, ahora que mencionas ese torneo, y creo que fue un boom. Creo que ese tema fue un boom, porque muchos de nosotros estábamos siguiendo, y me incluyo, yo honestamente en esa época, pues de seguir torneos de los deportistas nacionales, pues no lo seguía, soy honesto, no lo seguía. Pero cuando estabas jugando la final nacional, recuerdo que estábamos en Lima, por primera vez, creo que el de 2018 por primera vez se transmitió en vivo, o el de 2016 también se transmitió en vivo. No, el de 2016 se transmitió por Chess 24. O sea, la gestión que hizo la administración hizo que se pueda ver, pues como se ve el europeo, ¿no? Como se ve el Claro. campeonato mundial. Se podía seguir las partidas, no perfectamente en vivo. No voy a decir que todas Yeah. eran en vivo de manera perfecta, porque siempre había alguna delación en el tiempo. Pero creo que hubo un gran esfuerzo para llevarlas en vivo a una plataforma grande, ¿no? Una plataforma enorme en ese tiempo como Chess 24 y se logró hacer. Por eso ese campeonato fue tan seguido y tan emocionante para todos. Y el de 2018 fue transmitido en vivo también, pero ya no a través de 24. Creo que el 2018 fue a través de ajedrezenperú.org, me parece que era una página más local, pero también se hizo con transmisión en vivo La propia web. y la propia web. Ya. Y justo
En el primer torneo, por ejemplo, en que tú participas entre los 10 primeros, creo que si no me equivoco, es que llegaste a quedar sexto, séptimo. Yo recuerdo que estuviste bastante cerca de clasificar, porque clasificaban creo que tres y quedaste cuarto o quinto, no recuerdo muy bien. Me parece que clasificaban tres y que cuatro personas empatamos al cuarto lugar. El maestro Leiva, Fernández, el maestro Terry y bueno, yo. Bastante fuertes. Y Leiva, Fernández, Leiva que en esa época estaba también, Giuseppe Leiva estaba en proyección, creo que el 2010, no sé en qué año, 2015, 2016, llegó a ser, o 2017, llegó a ser campeón nacional. siempre ha Cerca de sido eso, súper fuerte, ¿no? Siempre ha súper sido fuerte, estaba en enormemente esa fuerte, época. sí, 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 claro. Y en Claro, ese tiempo también, ese torneo también lo jugó muy bien. El maestro Terry y el maestro Fernández, ¿no? Los cuatro empatamos al cuarto lugar. Los tres primeros lugares fueron el maestro, en orden fue el maestro Cori, luego el maestro Cruz y tercero quedó el maestro Vera. y clasificaban solamente los tres primeros lugares. Más o menos, porque se supone que había un cupo para Julio Granda ¿Ok? y pues al final el maestro Granda no fue a la Olimpiada por distintas razones y pues quedó un cupo libre, ¿no? Vacante, por decirlo así. Y el cupo fue ocupado por el maestro Fernández. Por sistema de desempates y demás. Pues sí, bueno, en realidad no hubo un comunicado sobre qué sistema de desempate se usó, pero, bueno, qué sistema de elección se hizo, pero lo cierto es que había muchos puntos de vista para poder elegir a la persona que iba a reemplazar a Granda. Yo tenía un Ujú. punto de vista, algunos de los jugadores que empatamos al cuarto lugar, o sea, Terry y Leiva, me imagino que tendrían otro, pero al final se escogió pues el de que la dirigencia de ese tiempo decidió escoger. Perfecto. Y ahora, Alberto, bueno, ya después de experiencias que ya hemos compartido y demás, actualmente, ¿en qué estás trabajando, laborando? Me comentabas que estabas ahí trabajando con nuestro amigo Fidel Ontiveros, que para los que no conocen, y que bueno, le extendemos también la invitación a este podcast, en algún número que nos podamos reunir, es uno de los organizadores. Corrígeme si me equivoco, porque bueno, de repente es porque solamente lo conozco a él y he compartido solamente con Fidel, pero es uno de los más grandes organizadores del centro del Perú, o me equivoco, Alberto. No, en realidad los torneos más grandes del centro están teniendo como organizador o como árbitro a Fidel Untiveros, ¿no? Ya su nombre ha traspasado la frontera de Huancayo para extenderse dentro de la región centro, ¿no? Yo me comunico con él, pues usualmente, porque yo también soy natural de Huancayo y siempre hablo, converso con distintos amigos y jugadores deportistas de allá. Y pues sí, sí, Fidel está logrando algo que todos los deportistas de la región centro queremos, ¿no? Que es fomentar el ajedrez en la zona centro. Así que sí, en eso tienes razón. Actualmente es el abanderado, ¿no? de la región centro el que está promoviendo más. Y ahora te estás dedicando más que nada a entrenar, o sea, bueno, no a entrenar per se tú, sino a dar clases virtuales, entrenamientos, a través también de tu club el Grunfeld, que si no me equivoco también ya se han abierto espacios presenciales. ¿Qué actividad está desarrollando? Paralelas también al trabajo que de repente viene haciendo con Fidel. Pues antes, hasta el 2017, 18, ¿no? Antes de la pandemia, alternaba mi trabajo de entrenador a menos horas Ujú. como con el de arbitraje, porque el de arbitraje, o sea, mientras arbitras viajando, es muy difícil entrenar jóvenes, esencialmente porque se interrumpe el entrenamiento. O sea, si tienes que viajar no sé, 2 veces este mes, vas a tener pues la mitad de las clases mensuales que tendría el joven y eso hace más difícil coordinar un horario estable, ¿no? Ya en la pandemia tuve la oportunidad, por decirlo de alguna manera, de centrarme en el entrenamiento para jóvenes de distintos niveles, jóvenes, adultos, niños, personas mayores. Y pues sí, he logrado ya dedicarme bastante tiempo a eso. Ahora he abierto un club. Ahora se dictan clases de básico en el club, no las dicto yo, tenemos otros profesores. Yo dicto las clases de intermedio, de avanzado, y también dentro de la pandemia se abrió otra oportunidad para mí, que era totalmente nueva, que era dictar a personas de fuera, ¿no? De angloparlantes. Y debo decir que en este punto el ajedrez es un idioma también en sí mismo, porque
Mi nivel de inglés no era, hace el 2019, el 2020, no era tan fluido como lo puede ser hoy, pero el ajedrez me permitía comunicarme con personas angloparlantes de manera sencilla, ¿no? Mediante ideas jugadas. Así que creo que esta vez el ajedrez también logró contribuir mucho conmigo. Buenísimo, sí, eso es cierto. Creo que en esta época virtual se han abierto, digo virtual, no pandemia, porque tenemos que tener en cuenta que sí, la pandemia nos ha golpeado mucho en varios aspectos, no solamente económicos, sino familiares. Algunos, y me incluyo, creo que hemos tenido también la suerte de encontrar dentro de todos esos problemas que se presentan en una pandemia, aquellas oportunidades que pueden surgir de la mano, creo que también de otro invitado que lo vamos a tener que convocar, que es Luis Arcos, que también ha sido uno de los que nos ha dado esos espacios para poder en la virtualidad, lo que él hace mejor, creo, Alberto, que es masificar el ajedrez. Es un divulgador increíble en el ajedrez y que gracias a él, un saludo también al maestro Arcos, que ha hecho muchas actividades para el ajedrez, ha hecho cosas increíbles, trajo a grandes maestros de manera virtual para jugar simultánea y eso es algo que hay que resaltar bastante porque no muchos o ninguno creo tuvo esa iniciativa y alcanzó ese objetivo. Entonces sí, la parte virtual, la época de pandemia nos ha permitido incluso arbitrar de manera virtual, hacer las entrevistas y ahora pues aprovechando también ese espacio que hemos aprendido, esa línea de aprendizaje que hemos tenido con los arbitrajes, de repente en otro momento ya conversaremos de cómo fue nuestra primera experiencia haciendo un torneo virtual, que fue tremenda. Creo que fue el torneo No salgas de casa. ¿Te acuerdas, Claro, Alberto? quédate en casa. Quédate Quédate en en casa. casa. O sea, el primer torneo quédate en casa fue El primer súper torneo complejo. Quédate en casa. Que fue Súper complejo. súper complejo. No, o sea, no conocíamos de plataformas de streaming y probamos. Y ahí empezó también el tema de los módulos, ¿no? O sea, ya con el ¡No! ajedrez virtual vino el tema de las quejas de los módulos aquí en Perú, bueno, por lo menos más común, ¿no? Fue también un tema nuevo y difícil. Y que nos obligó a aprender bastante, incluso cómo utilizar las plataformas y ver las diferencias, porque sí, recuerdo que en más de una ocasión, tenemos que aceptarlo, ¿no? En más de una ocasión que hemos tenido que arbitrar algún torneo online o que hemos organizado, se ha presentado por lo menos un caso de Pero esos. nos ayudó mucho, nos ayudó mucho. Yo, por ejemplo, ahora veo en muchas redes sociales, en muchos grupos de WhatsApp que participo, a personas hablando sobre trampa en ajedrez, ¿no? Y debo decir que la experiencia que tuvimos arbitrando nosotros en distintos torneos, grandes sobre todo, nos permitió en esas reuniones arbitrales que teníamos luego de acabada la ronda, cuando examinábamos las partidas e intentábamos saber cómo podemos hacer para detectar si usó módulo o no, esa experiencia de un grupo de personas que saben de ajedrez y que saben de arbitraje, te permite entender mejor desde otra perspectiva el tema de las trampas, porque varios deportistas con los que converso me dicen, él no usa módulo. Y yo le digo, ¿y tú cómo sabes que no usa módulo? Porque yo no veo ninguna jugada de módulo, no veo ninguna combinación de 20 jugadas, de 30 jugadas, no veo una jugada que un humano no pensaría, como Yeah. el H4, H5, H6 de Stofish, perdón, de la inteligencia artificial. No veo eso, y si no veo eso, entonces no uso módulo. Pero es todo lo contrario. Una cosa que yo recuerdo que dije en alguna de esas reuniones, y hasta ahora lo sostengo, es lo que más te permite entender que un jugador está o ha usado un módulo es el nivel de errores. O sea, si tú ves una partida de un jugador de 1400 de Elo Liches, por poner un ejemplo cualquiera, y tú ves que ese jugador no hace jugadas enormemente fuertes, pues no estás buscando en el lado correcto. Tienes que buscar que ese jugador de 1400 de Elo Liches comete errores de un jugador de 1400 de Elo Liches. Claro, Porque si no comete errores, si no comete ningún error de táctica, por ejemplo, y ningún error posicional, te va a ganar. Te va a ganar porque tú sí vas a cometer errores. O sea, ese jugador tiene un promedio de errores por partida, por la media de lo que tiene. Y si no comete ninguno de esos errores, entonces tienes que saber de que ese jugador está teniendo una actuación sobre su nivel. Buscar en los errores nos permitió, creo, en ese tiempo, afinar el entender ojo mejor. y afinar el ojo. Sí,
Sí, sí, Sí, es afinar cierto. mucho, sí, afinar mucho. Yo jamás, cuando veo una partida de un jugador en línea, arbitro, y cuando estoy buscando entender si está Claro. usando algún tipo de ayuda o no, jamás veo sus jugadas buenas, porque eso no me interesa. Yo quiero ver sus errores. El promedio de errores es un dato importantísimo. Sí, eso es cierto. Creo que nos ha ayudado bastante esa experiencia para poder entender cómo se pueden dar esas trampas y cómo entenderlas un poco mejor. Que de repente no a nivel de lo que se ha dado con Nima, ya ese es otro punto y otro tema que de repente ya lo conversaremos en otro episodio del podcast. Pero bueno, de nuevo, Albertito, gracias por el tiempo, por haber visitado este podcast en este primer episodio que vamos a estar compartiendo ya con todos. Compartir también tus historias, anécdotas increíbles, lo de la etapa universitaria, lo del viaje a Disney, también de repente lo de los nacionales y muchas otras historias que quedan pendientes de repente en otro espacio que nos demos el tiempo para poder compartirlos con todos los que nos sigan. Eh, Siempre al terminar el podcast, Albertito, entonces unas palabras o saludos finales a todos los que nos están viendo. Bueno, primero agradecerte, Diego, por la oportunidad pues, de compartir un poco de tiempo con toda la comunidad del ajedrez y todos los que se quieren unir a la comunidad del ajedrez. Debo decirles que es una comunidad hermosa realmente. He podido conocer gente, como mencioné antes, que desde que he conocido somos amigos y hasta ahora lo seguimos siendo, ¿no? En diferentes ámbitos, en diferentes aspectos. Eh, es una comunidad muy tranquila, debo decir muy respetuosa. O sea, es más, ahora que he trabajado en mi experiencia como árbitro, debo decir que la tranquilidad de un árbitro en ajedrez no es comparable a la de otros árbitros. Me refiero en otras disciplinas, en otros deportes, los árbitros pues sufren más, o sea, los jugadores tienen comportamientos más complicados con el árbitro, pero en ajedrez no. En ajedrez, gran parte de la gente durante el evento, durante la competencia, es muy respetuosa. Debo decir, el 99% son personas respetuosas que se dirigen y se mantienen bien durante el torneo. Así que es una comunidad en promedio, tranquila. Y ya por último, quisiera referirme a los padres de las personas de los jóvenes, ¿no? Que vean que tienen condiciones para el ajedrez, que piensen de manera flexible y vean de que sus hijos, sus sobrinos, pueden tener talento para más de una cosa. O sea, definitivamente a todos los padres, etcétera, les gustaría que su hijo tenga talento exactamente para el deporte que él le gusta. Puede ser, posiblemente suceda, pero posiblemente no también. Posiblemente no. Si al padre pues le gusta el béisbol y el hijo tiene talento para el baloncesto, lo mejor para él va a ser que practique baloncesto. No hay nada mejor. Lo mejor para el papá sería que practique lo otro, pero lo mejor para ese joven va a ser practicar baloncesto. Y hay jóvenes que tienen condiciones para jugar ajedrez. Llévenlos a una academia, llévenlos a un torneo, hagan que un jugador con experiencia, un profesor de mucho tiempo, logre examinar al joven y les diga realmente, miren, ese joven tiene muchas condiciones, le gusta, y que se desarrolle, porque practicar deporte es competir, ¿sí? Y como hablábamos en algún momento, la competencia y el esfuerzo hay momentos en que pueden ser muy bien retribuidos en logros, en ganar un torneo, en ganar algo, el logro la meta deportiva que uno se ponga. Y eso lo van a lograr esencialmente donde tengan mayores condiciones. Así que si ven que alguno de sus hijos, sobrinos, tiene talento para el ajedrez, no lo duden. Es una muy buena opción. Es una muy buena opción. Podrían alcanzar sus metas deportivas en distintos rangos, ahí y en otras disciplinas. Así que, bueno, eso sería mi mensaje. Practiquen ajedrez, todo lo que puedan, es gratis. Tienen lichess, tienen muchas páginas, tienen muchos lugares para aprender, tienen youtubers, tienen distintos lugares en internet donde pueden aprender a jugar. Y para jugar, pues siempre hay diversos clubes en Perú para que puedan participar. Y es una comunidad bastante agradable, bastante amena y que se reúne veces, incluso a pesar de las cargas profesionales o laborales que uno puede tener, siempre hay torneos en donde esas amistades se pueden volver a reunir y pasar una tarde o una mañana de ajedrez. Es algo que de repente para poder compartirlo o experimentarlo tienen que vivir esa experiencia de aprendizaje. Así que sí, igual que Alberto, los invitamos entonces a aprender ajedrez, a seguir también este podcast en donde seguiremos invitando a varias personas
del mundo ajedrecístico para que nos compartan no necesariamente teoría de ajedrez, sino también sus historias, sus vivencias y conozcamos un poco más acerca de ese backstage y de esas anécdotas que muchas veces desconocemos de este maravilloso deporte. Entonces, un saludo a todos los que nos han escuchado el día de hoy, un abrazo fuerte y ya nos estamos viendo en un siguiente capítulo de tu podcast Tirando Piezas. Nos vemos, Albertito, y gracias por este tiempo. Ok, chao, nos vemos.